Creutzfeldt-Jakob, que es un trastorno cerebral, el cual es degenerativo, provoca demencia, así como la muerte en última instancia. Y los síntomas de este padecimiento pueden ser muy similares a otros trastornos cerebrales parecidos a la demencia, como el Alzheimer. Sin embargo, suele avanzar mucho más rápido. Tenemos más información, vamos a verla. Durante la década de los 90, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob llamó la atención pública luego de que algunas personas en Reino Unido contrajeron una variante de esta tras ingerir ganado enfermo. No obstante, este padecimiento no está asociado con productos de carne de res contaminados. A pesar de que se trata de una enfermedad grave, esta afección es poco frecuente. Según estimaciones, se diagnostica un caso de Creutzfeldt-Jakob por cada 1.000.000 de personas a nivel mundial. En la mayoría de los casos, la enfermedad se presenta en adultos mayores. De igual forma, este padecimiento se caracteriza por un rápido deterioro mental que generalmente ocurre en unos meses. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas mentales empeoran. La mayoría de las personas finalmente entran en coma. Por lo general, la causa de muerte es insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, neumonía u otras afecciones. La muerte suele ocurrir en el plazo de un año. Hago comunicación con el doctor Arturo Contreras Marín, neurólogo clínico, y que él nos hablará, nos platicará más sobre esta pues poco común, por así llamarle, es una enfermedad poco común, esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Doctor, muy buenas tardes y gracias por darnos esta entrevista para Código Salud, para Heraldo Televisión. ¿Cómo está? Buenas tardes, Daniela. Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Háblenos un poquito de esta enfermedad, ¿en qué consiste? Bien, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no es nueva, puede abordarse desde dos puntos de vista. Como bien lo dijeron en su introducción, puede abordarse como una demencia rápidamente progresiva. Es decir, muy rápidamente causa deterioro del estado mental, deterioro de las funciones cognitivas, particularmente la memoria, y algunos otros síntomas asociados como son posturas anormales, parkinsonismo y o crisis convulsivas. Se diferencia de las otras demencias porque es muy rápida en su evolución, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que lleva algunos años su evolución hasta la postración. Esta enfermedad, en el lapso de unos cuantos semanas, meses, causa postración y posturas anormales en los pacientes, y muy llamativamente siempre empieza por un cuadro neuropsiquiátrico, y la muerte se genera por diversas causas, más o menos en un año a partir de su diagnóstico. Afortunadamente, esta enfermedad no es muy frecuente, tiene una prevalencia mundial más o menos estable de 1 a 1.5 casos por cada 1.000.000 de habitantes. En algunos países hay una mayor prevalencia, pero generalmente se dice que uno en un 1.000.000 de habitantes por año es el número de casos que se presentan de esta enfermedad. ¿Y cuáles serían, doctor, perdón que lo interrumpa, cuáles serían los principales síntomas de la enfermedad? Es muy llamativo al principio de la enfermedad que haya depresión, que haya algunos cambios relacionados con ansiedad, pérdida de la memoria, posturas anormales, es decir, posturas distónicas, en torsión de los brazos, puede llegar a haber alucinaciones muy particularmente visuales, es decir, los pacientes ven cosas que no existen, o ceguera, y muy particularmente un tipo particular de movimiento anormal o crisis, que son mioclónicas, hacen mioclonías los pacientes, saltos musculares, que los lleva hasta la incapacidad para la marcha y la ilusión. Así es. Y bueno, es una enfermedad, como usted nos explicaba, que avanza muy rápido. Estamos hablando de meses o un año cuando mucho. Así es. Y el otro punto de vista a saber del cual podemos clasificar la enfermedad, se clasifica dentro de las enfermedades priónicas, es decir, están causadas por un prión. Hay enfermedades priónicas humanas y enfermedades priónicas en animales. ¿Qué es un prión? En animales, el scrappy y el ganado vacuno. Un prión, y ganó la persona que lo describió por primera vez, ganó un premio Nobel en la década de los 80. Un prión es una partícula proteinácea infecciosa. Es decir, se creía hasta antes de los 80 que una partícula tenía que tener DNA y tenía que ser una proteína
para causar una infección, y esto tenía que ser, digamos, una bacteria o un virus. Esta partícula proteinácea infecciosa de la que estamos hablando, que es un prión, es una proteína, no es una bacteria ni es un virus. Es una proteína que habitualmente está presente en todas las membranas celulares de algunas células de nuestro organismo, principalmente las del sistema nervioso central. Está ahí presente de forma normal. Y con la edad, que es la causa más frecuente, que aparezca esporádicamente con la edad esa partícula proteinácea que habitualmente se hidroliza en agua y es soluble y no causa ningún daño, tiene algunas mutaciones en su conformación que la hace que no se hidrolice en agua y hace que los desechos celulares se acumulen en el cerebro, y esto genera la sintomatología de la enfermedad. Doctor, ¿esta enfermedad se ha relacionado con el consumo de carne de res contaminada también, por lo mismo que nos está usted ahorita explicando? Sí, mira, la forma más frecuente de la enfermedad es la forma esporádica, es decir, aparece en cualquier persona, más o menos entre los 70 y 80 años, las células degeneran y forman esta forma, esta variante de la proteína. Y la otra es la genética, la hereditaria. La genética, sí. Afortunadamente, el 10% de los casos solo forman parte de la genética, que son casos hereditarios. El otro 90% son casos, digamos, esporádicos. Y existe la nueva variante que fue en la década de los 90, es la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, que se da por comer carne de res. Tejido nervioso de carne de res, que es la manera de infectarse. Como te mencioné, están dentro de las enfermedades priónicas animales, está la enfermedad de las vacas locas, que todos conocimos en la década de los 90 en Gran Bretaña, que se da por consumo de esta carne de res. Obviamente, si uno no está en un lugar endémico y aparentemente ahora está controlado el brote de enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, nueva variante en Londres, no sospecha uno de esta enfermedad. Claro. De hecho, es una enfermedad de difícil diagnóstico, porque antes de pensar en la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, uno descarta otras enfermedades que son las que más comúnmente causan deterioro cognitivo en los pacientes. Como el Alzheimer, doctor, por ejemplo. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con el Alzheimer y con algunas otras demencias vasculares, incluso con encefalitis infecciosas. ¿Y cuál vendría siendo la diferencia para darnos cuenta de que no tenemos estas otras enfermedades y tenemos esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Bueno, la velocidad de progresión del avance de los síntomas es lo que nos da la pauta de cómo abordar a estos pacientes, y obviamente los estudios diagnósticos. Básicamente, para tener la certeza de que un paciente tenga enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, habría que hacer una biopsia cerebral y encontrar tejido espongiforme, es decir, el cerebro en vías de destrucción. Pero existen otros estudios diagnósticos que nos ayudan a establecer la sospecha, como son básicamente la resonancia magnética, que tiene algunos hallazgos en núcleos de la base y algunos lugares de la corteza frontal y temporal, y así como un electroencefalograma. El electroencefalograma tiene un patrón, digamos, clásico, que se llama trifásico, y tenemos que hacer una punción lumbar y solicitar una proteína específica en el líquido cefalorraquídeo que se llama proteína 14-3-3. Y en dado caso, no se recomienda la biopsia para diagnóstico, porque estos pacientes suelen empeorar y no es un protocolo estándar realizar la biopsia cerebral para diagnosticar estos casos. Generalmente los casos de muestras cerebrales de estos pacientes se obtienen post-mortem en las autopsias de los pacientes. Bien, y como usted mencionaba, doctor, la mayoría de los casos se presenta en adultos mayores, ¿verdad? Personas mayores de 70 años. La mayor aparición de la enfermedad es entre los 70 y 80 años. Bien, por eso también es tan delicado en un momento dado el tratamiento que se le puede suministrar a una persona que es detectada con esta enfermedad. ¿En qué se basa? Bien, en realidad no existe tratamiento curativo para esta enfermedad. Sabemos que cuando tenemos la sospecha y la, digamos, confirmación diagnóstica de una enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, sabemos que los pacientes van a fallecer, hagamos lo que hagamos en el transcurso de un año. Entonces estos pacientes requieren tratamiento multidisciplinario para evitar el sufrimiento
y aumentar la calidad de vida de estos pacientes. Del paciente, por supuesto. Así es, Adriana. Bueno, doctor, pues yo le agradezco mucho, de verdad. ¿Hay manera, hay alguna forma de poder prevenir esta enfermedad? En realidad, Adriana, no existe ninguna forma de prevenirlo, ni cómo saber si vamos a hacer si no tenemos el antecedente familiar, claro, que es en el menor de los casos, es casi imposible saber si se va a presentar de forma esporádica en nosotros esta grave enfermedad, que afortunadamente es muy poco prevalente en la población mundial. Como lo mencionábamos, un caso por cada 1.000.000 de habitantes. Bien. Doctor Contreras, pues le agradezco mucho toda esta información que nos ha compartido, porque pues sí, teníamos muchas dudas. Es una enfermedad probablemente de la que se habla poco, ¿no? Poco conocida, me atrevería yo a decirlo. En realidad poco conocida y con poca sospecha diagnóstica. En realidad es muy vieja. Los primeros casos descritos son del siglo pasado, hace muchos años, pero en realidad yo creo que los confundimos con otros diagnósticos y otras demencias y no se hace tanto el diagnóstico de esta enfermedad. Le agradezco mucho, doctor. Gracias por compartirnos toda esta información para Código Salud. Hasta luego. Un gusto. Buena tarde.